Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Silvia. Hago distintas terapias holísticas. Si quieres enterarte un poquito más, puedes ir a ver otros de mis videos acá en este canal. Te doy la bienvenida y hoy vamos a hablar sobre el chakra sacro. Cómo saber si tu chakra sacro o segundo chakra está desbalanceado, desalineado y qué distintas cosas, qué distintas actividades podemos hacer para armonizarlo. En el video anterior vimos el primer chakra, el chakra raíz. Si continuamos ascendiendo hacia arriba por nuestra columna, vamos a encontrarnos con el segundo chakra, que es el chakra sacro. Se ubica en el área de los órganos sexuales, en la pelvis o a nivel sacro, dos deditos por debajo del ombligo. Los chakras son puntos de energía, puntos energéticos, por eso su localización es a nivel energético, no físico. El color de este segundo chakra o chakra sacro es naranja, por eso me ves así vestida. Su nombre en sánscrito es Swadhisthana, me cuesta un poquito decirlo, te lo dejo ahí escrito, y significa la morada del ser. Y su mantra es VAM. Este chakra está relacionado con el placer, pero no solo con el placer sexual, sino con todo lo que en la vida nos dé placer. Comer algo rico con amigos, leer un buen libro que te guste, que te transporte, caminar a orillas del mar, disfrutar de un rico café o un mate, solo o con amigos. Tocar un instrumento que te guste, escuchar música, cantar. Viajar. Hacer algo que te apasione. Y cuando se refiere al placer sexual, no se refiere solo al placer físico, sino al encuentro emocional que se da entre dos personas. O sea, tiene que ver con todo lo que te apasiona, tiene que ver también con el cuidado de vos mismo. Es mi derecho a sentir. Está relacionado con la autorrealización y con la introspección, así como también con la personalidad, la sexualidad, las relaciones y la creatividad. Entonces, si ya pudimos satisfacer nuestras necesidades básicas en el chakra raíz, ahora en el chakra sacro vamos a poder empezar a evolucionar y a preguntarnos cosas como ¿quién soy? ¿Qué necesito? ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es mi objetivo de vida? ¿Qué propósito tengo en esta vida? Su elemento es el agua. Imagínate como si vos fueras una semilla. ¿Qué es lo primero que necesitas para crecer? La tierra, que es el elemento del chakra sacro. Pero después, ¿qué necesitas para seguir creciendo? El agua. Así empieza a crecer la plantita desde la semilla. Entonces, al ya tener el elemento del chakra raíz, que es la tierra, y el elemento del chakra sacro, que es el agua, con este agua, con este elemento de este chakra, empezás a evolucionar. Y como te dije antes, está relacionado a nuestros órganos sexuales, a la vejiga y a todos los líquidos de nuestro cuerpo, porque su elemento es el agua. También está relacionado con lo femenino, con la creatividad, con la emoción y la sensibilidad, con todo lo sensorial. Está relacionado con el disfrute, con la pasión, con todo aquello que te apasione. Las emociones están representadas por el agua. Cuando las emociones se estancan, eso bloquea nuestro lado creativo. ¿De qué forma? Cuando estás muy preocupado por algo,
cuando tenemos mucho ruido en nuestra cabeza, cuando estamos estresados, que nos agobia el día a día, todo lo que tenemos que hacer, o muy preocupados por algún tema, bueno, tenemos nuestras emociones estancadas y necesitamos volver a fluir. Este chakra sacro puede estar desarmonizado de dos maneras. Una es poco activo y la otra es demasiado activa. Cuando este chakra sacro está desequilibrado de forma poco activa, vamos a sentir una gran frustración por no ser capaces de experimentar placer. También vamos a sentir ira y resentimiento. Esta frustración va a venir de no permitirnos experimentar placeres y vamos a culpar a los demás de eso. Podemos sentir que la creatividad no fluye, que no tenemos ideas y nos vamos a sentir muy desmotivados. También, si está desarmonizado de manera demasiado activa, vamos a ser manipuladores. Eso lo hacemos para conseguir lo que queremos. Vamos a volvernos adictos a los placeres, vamos a sentir celos y vamos a volvernos agresivos más fácilmente. Psicológicamente, cuando este chakra está desarmonizado, nos afecta en nuestra relación con los demás y en la aceptación de nosotros mismos. Vamos a negar o reprimir nuestras emociones y vamos a tener dificultad en compartir nuestra vida con los demás. También, si tenemos este segundo chakra o chakra sacro desbalanceado, vamos a tener problemas con el chakra siguiente, que es el chakra del plexo solar, que es el que rige el ego y la fuerza de voluntad. También, como este chakra está tan relacionado con lo emocional, si está desequilibrado, vamos a volvernos emocionalmente adictos a los demás, porque necesitamos aprobación del otro todo el tiempo. Y también podemos tener alguna dependencia adictiva, alguna adicción. La inspiración y la apreciación por la belleza, por el arte, son atributos de este chakra. Si está desequilibrado, no vamos a poder apreciar esto, pero también, nos podemos sentir apáticos con respecto a esto y con respecto a todo, tener una apatía general, porque no nos permitimos apreciar la belleza de la vida. El disfrutar de la vida, el disfrute a través de los sentidos, el hacer lo que nos hace sentir plenos, va a hacer, si está este chakra desbalanceado, que no podamos sentir todo eso y nos vamos a sentir desgraciados, apáticos, desganados. No vamos a poder ver el disfrute en todo lo que nos rodea. Este chakra está muy relacionado con la libido, con la impotencia y con la frigidez. También con esas personas que buscan tener relaciones sexuales todo el tiempo porque es en el único momento que pueden sentir algo. Si este chakra está equilibrado, nos permite disfrutar de todo. La vergüenza y la culpa también son síntomas de que este chakra está bloqueado. Como este chakra está relacionado con el placer, con todo lo que nos permite sentir placer, al hacer algo que nos apasione, que disfrutemos, que nos provoque placer, va a hacer que sintamos culpa o vergüenza por eso que sentimos y que nos permitimos. Si es que está desequilibrado, si no, no vamos a sentir y vamos a disfrutar plenamente de lo que hacemos. A nivel físico está relacionado con el ciático, vejiga, riñones, órganos sexuales y nuestra capacidad de fecundar. Pero esta capacidad de fecundar no se refiere solo a la fecundación de un niño, sino a la capacidad de gestionar o desarrollar un proyecto o una idea. Si este centro energético está desarmonizado, como es la fuente de energía del deseo, podemos sentir envidia o ambición, pero no la ambición normal de cualquier persona, sino una ambición desmedida.
Si este chakra está armonizado, vamos a conectar de manera saludable con nuestras emociones. También vamos a conectar sanamente con los demás, vamos a establecer relaciones sanas y nuestras emociones vamos a permitirnos la capacidad de sentirlas y de hacerlo de una manera equilibrada, sin polarizarnos en las emociones. También vamos a sentir que nuestra capacidad creativa y nuestra energía fluyen. Vamos a sentir que fluimos con la vida y no vamos a juzgar nuestras ideas ni nuestro sentir. Si este chakra está equilibrado, nos permite conocernos y aceptarnos tal cual somos. Una buena manera de ayudar a desbloquearlo y a armonizarlo es haciendo introspección. Mirar hacia adentro, ver cómo somos, qué nos pasa, por qué somos así, cómo podemos hacer para mejorar como personas, por qué reaccionamos de una forma o de otra ante ciertas situaciones, cómo mejoraríamos esas reacciones o ese sentir frente a esas situaciones. Bueno, esto es muy importante para ayudar a equilibrarlo, porque nos permite un crecimiento personal, pero a veces pasa que mucha gente va en piloto automático por la vida y no se permite sentir, solo continúa con la vida. Pero poder hacer esto nos ayuda a poder crecer como personas. Por eso es fundamental poder hacerlo, para poder evolucionar. Una buena forma de poder hacer todo esto es, por ejemplo, leyendo libros que traten sobre diferentes temas, haciendo terapia, tomando algún curso. También escribir sobre papel con puño y letra nuestras emociones y lo que vamos sintiendo, nos permite después al leerlo ver que a veces descubrimos cosas que en nuestros pensamientos estaban de una forma y cuando las volcamos al papel las podemos ver más claramente o ver otras cosas que no podíamos discernir en nuestra mente. Y al releerla después de un tiempo podemos ir viendo cómo fuimos creciendo y evolucionando emocionalmente. En este cuestionamiento y profundización nos vamos desarmando en partes para luego reconstruirnos y formar a alguien más evolucionado. También relacionarnos con los demás es muy bueno para armonizar este chakra, esta relación con el otro, este poder charlar, este fluir de uno hacia el otro y del otro hacia uno, hace que haya un intercambio de energía que es muy bueno para activar este chakra. También los alimentos nos ayudan a armonizarlo o equilibrarlo. Todos los alimentos que sean de color naranja, por ejemplo el durazno, la zanahoria, el mango, la naranja, todos los alimentos que tengan ese color van a ayudar a armonizar este chakra sacro porque la frecuencia con la que vibra el color es la misma que la frecuencia con la que vibra este chakra. Posturas para estimular este chakra. Acostados boca arriba, vamos a flexionar las rodillas y acercaremos los pies a los glúteos. Lentamente vamos a separar las rodillas de tal manera que el peso de las piernas estire la cara interna de los muslos. Acostados boca arriba, con las piernas flexionadas, lentamente comenzamos a mover la pelvis hacia arriba y hacia abajo, inhalando y exhalando en cada movimiento, poniendo nuestro foco en el área del sacro. Acostados boca arriba, elevamos las piernas a una distancia de alrededor de 30 centímetros y después las separamos. Las volvemos a juntar y hacemos este movimiento enfocándonos en nuestro chakra sacro.
Las afirmaciones que corresponden a este centro energético para ayudar a equilibrarlo son las que tienen que ver con la aceptación personal. Podemos decir, una de las afirmaciones pueden ser, sé expresar mis emociones de manera saludable. Otra puede ser, soy un ser hermoso, creativo y único. Acepto la vida con pasión y me acepto y me amo como soy. Este chakra está completamente relacionado con el yo, con la aceptación de uno mismo, con la aceptación de nuestras emociones, con la capacidad de expresarnos y de ser nuestro yo más auténtico. Hoy también te voy a dejar en el link de la descripción del video la meditación de la frecuencia solfegio. ¿Te acordás que te hablé de la frecuencia solfegio en el video del chakra raíz? Ahí también te dejé la del chakra raíz. Bueno, hoy te dejo la del chakra sacro. Este chakra sacro vibra en la frecuencia de 417 Hz. Bueno, en la descripción del video te dejo el link y ahí vas a tener esa frecuencia solfegio que vibran en los mismos hertz para ayudar a armonizar este chakra. Cuando hagas esta meditación, te invito a que, bueno, te coloques los auriculares, estés en un lugar relajado, cómodo, tranquilo, sin que haya ruido externo y puedas concentrar toda tu atención en el sacro, en el lugar donde está este chakra y visualizar una luz naranja que se va volviendo cada vez más potente, más poderosa, mientras hagas toda esta meditación de la frecuencia solfegio. Eso te va a ayudar mucho a que puedas equilibrar este chakra sacro. También que te hagan reiki, trabajar con gemas, cristales, con aromas, es muy beneficioso para ayudar a equilibrar este chakra. Bueno, espero que hayas disfrutado de este video. Si resonaste con algo de lo que te dije, que te ayude para poder armonizar tu chakra sacro. Como te digo siempre, espero que te suscribas a mi canal, que cliques en la campanita para que te avisen cuando subo nuevos videos. Lo hago todas las semanas y que si te gustó puedas darle like y comentar algo de lo que sentiste al ver este video, o si tenés alguna desarmonización en este chakra, o si experimentaste algo de lo que te dije, si lo pusiste a prueba, y cómo te resultó. Si te gustó la frecuencia solfegio, bueno, lo que quieras comentar. Aquí estoy para escucharte y acompañarte. Gracias, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.